En el mundo existen 195 países, incluyendo al Vaticano y Palestina, los cuales son reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas. Estos son dueños de la mayor parte de los territorios del mundo, pero no de todos. Aunque no lo creas, todavía quedan terrenos que ningún país ha reclamado, pero solo son 3. A este tipo de lugares se les llama tierra de nadie. Allí no existe un estado ni un gobierno, tampoco la ley ni la justicia, ni hay habitantes permanentes. Las aguas internacionales no se incluyen en este caso, pues si bien esos espacios del planeta tampoco pertenecen a ninguna nación, no se trata de territorio habitables unidos a continentes. A continuación, te mostramos estos 3 últimos lugares del mundo que no son de nadie. Número 1. Birtawill. El mapa del mundo se puede dividir en los países que lo componen, pero existe en África un pequeño lugar que no pertenece a nadie, a ningún país, está deshabitado y se llama Birtawill, también llamado Triángulo de Birtawi, aunque en realidad no tiene forma de triángulo. Tiene 2060 kilómetros cuadrados, aproximadamente como Luxemburgo, y se sitúa entre las fronteras de Egipto y Sudán en el este del continente africano, pero ninguno de esos 2 países lo reclaman para sí, ni tampoco ninguna otra nación del mundo. Forma parte del desierto del Sahara y en Birtawill no hay nada más que arena y piedras, además de un calor extremo. Es el principal motivo por el que nadie reclama este territorio. Lo curioso de Birtawill en términos de derecho internacional es tierra de nadie, por lo que cualquier país puede reclamarlo para sí. Eso sí, como allí no existe la ley, puede ser bastante peligroso, y esto es debido a que en el desierto suelen instalarse minas artesanales de extracción de oro que son patrulladas por pandillas armadas, y para poder llegar a Birtawill hay que pasar por sus cercanías. El origen de este territorio viene de 1902, cuando Reino Unido dibujó la frontera entre Egipto y Sudán usando una línea recta que pasaba por el paralelo 22 norte. Posteriormente, esa frontera se redibujó para acomodar a tribus locales. Birtawill quedó para Egipto y una zona llamada Jalaid a Sudán. En 1956 los británicos se retiraron de la zona. Egipto y Sudán tenían que elegir y ambas querían a Jalaid, que tiene costa, población y por si fuera poco petróleo. Ambos países se enfrentaron y Egipto acabó llevándose esta zona, pero Sudán sigue sin renunciar oficialmente a este lugar. Por eso ninguno de los 2 países quiere quedarse con Birtawill, porque de hacerlo renunciaría automáticamente a Jalaid. En el año 2014, un ciudadano estadounidense realizó una expedición hasta la zona de Birtawill y clavó una bandera que él mismo había diseñado. Reclamó ese trozo de tierra y proclamó el nuevo reino de Sudán del Norte, un pequeño país que se asentaba en ese rincón en la frontera entre Egipto y Sudán. Ambos países no hicieron mucho caso a la loca idea de este ciudadano, que sin embargo ha dado entrevistas asegurando que en el reino de Sudán del Norte ninguna persona pasa hambre y el gobierno apuesta por un desarrollo ecológico y sostenible. Esta persona se autoproclamó rey de esta zona, pero prefiere vivir en la comodidad de su casa en Virginia, mientras tanto el territorio de su país sigue vacío y tranquilo en mitad del desierto. Número 2. La tierra de Marybear es el único territorio de la Antártida que ningún país ha reclamado. Además, es el mayor territorio del planeta que no pertenece a nadie, con un área de 1.610.000 kilómetros cuadrados, casi similar a Irán. Este lugar se ubica en el polo sur de nuestro planeta y limita con la barrera de hielo de Ross y el mar de Ross y las montañas transantárticas. Actualmente existen 7 países que tienen reclamaciones sobre el continente antártico y algunas de las tierras reivindicadas por distintas naciones se superponen entre sí. Por ejemplo, el territorio antártico chileno en realidad no pertenece solo a Chile, pues también es reclamado por Argentina y el Reino Unido. No obstante, ninguna de estas demandas incluye a la tierra de Marybear. El sitio seguirá siendo tierra de nadie por bastante tiempo, debido a que nadie puede realizar nuevas reclamaciones sobre la Antártida. Esto se debe a que el Tratado Antártico, un acuerdo internacional firmado por 12 países el 1 de diciembre de 1959, prohíbe que las naciones hagan nuevas reclamaciones de terrenos del continente blanco.
Respecto a esto, el portal oficial de la Secretaría del Tratado Antártico explica en el artículo 4 del Acuerdo Internacional, decreta que ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el presente tratado se halle en vigencia constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en la Antártida, ni para crear derechos de soberanía en esta región. No se harán nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida, ni se ampliarán las reclamaciones anteriormente hechas. Esto se hace valer mientras el presente tratado se halle en vigencia. Como dato curioso, también te contamos que a diferencia de la Antártida, el Ártico no es considerado un continente debido a que allí no hay tierra, es solo una masa de hielo gigante, en tanto en la Antártida hay tierra bajo la gruesa capa de hielo. Número 3. Liberland. La frontera entre Serbia y Croacia está más o menos dibujada por el trazo del propio río Danubio, pero eso no ha impedido que existan disputas sobre ciertas porciones de territorio. Existen varias zonas a ambos lados del río reclamadas tanto por Croacia como por Serbia. Esto no sería nada destacable si no fuera porque hay un trozo concreto de tierra que ninguno de los dos países parece haberse acordado de reclamar. La República Libre de Liberland se podría decir que es una suerte de país que fue creado por el político checo Vuk Jeglica, quien autoproclamó su independencia el 13 de abril de 2015. En la actualidad, Liberland ha sido reconocido solo por Somalilandia. Este autonominado país se ubica en un territorio de cerca de 7 kilómetros cuadrados que está entre las fronteras de Croacia y Serbia en Europa. Ese espacio es tierra de nadie, algo que aprovechó el político para llevar a cabo su iniciativa. Se ubica junto al río Danubio y tiene una linda playa. La razón por la que este territorio no pertenece a nadie es como consecuencia de una disputa de bordes fronterizos entre Croacia y Serbia. Solía estar ubicado en Serbia hasta finales de los años 90, aunque tras la guerra civil yugoslava terminó perteneciendo a Croacia. Si Croacia se apropiaba de Liberland, significaba que acataba una nueva línea fronteriza en que al final quedaría con menos territorio, así que lo rechazó. En tanto, Serbia prefería un nuevo borde impuesto, ya que también se quedaba con más terreno pese a que perdía a Liberland. Según explica el sitio web oficial de Liberland, su forma de gobierno es una república constitucional con elementos directos de democracia y su idioma oficial es el inglés. Cualquier persona puede solicitar ciudadanía a Liberland por medio del portal web, siendo las únicas condiciones para obtenerla el respeto a otras personas y respetar las opiniones de otros sin importar su raza, etnia, orientación o religión, respetar la propiedad privada que es intocable y no haber sido condenado por crímenes anteriores. Si cumples con estos requisitos, entonces puedes unirte a Liberland, algo que ya han hecho unas 200,000 personas. Gracias a este pequeño país, cualquiera puede disfrutar de dos nacionalidades, aunque una sea únicamente reconocida en una parcela de 7 kilómetros cuadrados a orillas del río Danubio. Eso sí, la mala noticia es que nadie puede pisar Liberland porque sería arrestado por la policía de Croacia que patrulla esa parte del río Danubio. ¿Qué opinas de estos 3 lugares que no le pertenecen a nadie? Te leemos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal para nuevos videos.